Primera carta del apóstol Juan. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Cuando ustedes miran los cuatro evangelios, hermanos, cada uno de los escritores evangelistas tienen su manera de presentar a Jesús. Y Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Lucas lo presenta como hombre, y Juan se encargó de presentar a Jesús como Dios. Él es quien habla de la divinidad del Señor Jesucristo. Y en esa parte él concluye hablando, ya habiendo hablado en los evangelios, habiendo recopilado todo aquello que el Señor dijo y hizo, y él viene ahora para hablar a la iglesia y concluye diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, en la hojita que usted tiene dice: en el mundo religioso se habla del Hijo, y es algo que no se puede negar. Escriba negar. No podemos negar que la Biblia habla del Hijo. Eso es indiscutible porque la Biblia lo dice, ya que las Escrituras nos hablan del Hijo. Pero algunos, al hablar del Hijo, se refieren al Hijo, escriba, eterno. Y eso es incorrecto. El Padre es divino y es eterno. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo es lo humano que nació en Belén y no es eterno, porque tuvo un principio como humano. Amén. Si quiere, tenga esta cita ahí. Mateo, la puede anotar ahí al pie de Hebreos 1:5. Mateo 1:20. San Mateo capítulo 1 y el verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hebreos 1:5. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Las palabras eterno, escriba eterno, y engendrado están en contradicción. Si ha sido engendrado, de nuevo escriba engendrado, no es eterno. Todo lo que tiene un principio no es eterno. Algunas personas, hablando acerca del Hijo, dicen que Él existía antes de manifestarse en este mundo, y eso es incorrecto. De allí aparece la dualidad o la Trinidad, para entonces expresar que antes de que Jesucristo viniese a este mundo, entonces ya Él coexistía eternamente con el Padre. Por lo tanto, el Hijo es eterno y el Padre es eterno, y eso es incorrecto, es antibíblico. Dos cosas no pueden ser ciertas de Jesús como hombre y como hijo. Como hijo puede haber sido engendrado,
y a la vez ser eterno. Es incorrecto eso, que Jesús sea engendrado y a la vez sea eterno en su humanidad. Miremos qué dice Mateo capítulo, volvamos a Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, verso 20 y 21 dice: y pensando él en esto, está hablando de José cuando pensó dejar a María, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María. Amén. Esa es la parte humana de la cual habla la Escritura, que fue engendrado en María. Algunos dicen que él no puede ser Dios a la vez. Habiendo sido hombre, no puede ser Dios a la vez, pero la Escritura lo enseña. Y en esa misma parte donde José recibió la revelación en el sueño, le dice, leámoslo de nuevo: y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Es la parte humana, amén. Pero luego el verso 23 nos habla de la parte divina. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Él era humano, amén. Él era hombre, pero a la vez era Dios. Era todo hombre, pero a la vez era todo Dios. Amén. Creemos fielmente a las Escrituras que el Señor Jesucristo en lo divino es eterno. Escriba eterno. Pero no creemos que como hijo sea eterno. Miremos qué dice del Padre en Isaías capítulo 9 y el verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. En lo divino, Él es eterno. En lo humano, nacería de una mujer. Amén. Y el profeta estaba anunciando su nacimiento y estaba hablando del momento en que daría a luz. Pero dice que ese niño también sería el Padre eterno. Amén. Hebreos 2:14. Por aquí estaba anotando algo que encontré en la versión internacional. Hebreos 2:14, hablando del Padre, hablando del Creador nuestro. Entonces dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, la Biblia no dice, podríamos leerlo así: así que por cuanto los hermanos participaron de carne y sangre. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por cuanto los hijos, porque está hablando del Padre, amén, participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Dios, también participó de lo mismo. La Biblia, versión internacional, dice: por tanto, ya que ellos son carne y hueso, Él también compartió esa misma naturaleza. Amén. Dios compartió su misma naturaleza al hacerse hombre. Él fue todo hombre, pero también fue todo Dios. Algunas personas malinterpretan las Escrituras. Dicen que al leer
Gálatas 4:4, abra su Biblia en Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora en Juan capítulo 3, el verso 16, Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 17, verso 17. Si usted quiere anotar esa cita ahí a un lado de esa, hago la enseñanza y después me fluyen más, entonces tengo que anotarlas. Capítulo 3, el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Hermanos, algunos malinterpretan la Biblia diciendo que Dios envió a su Hijo, y ese envió es porque Él existía en la eternidad, porque Él cohabitaba con el Padre, amén, antes de manifestarse a este mundo. Que en el cielo había una mesa directiva de 3 y entonces el Padre se sentó con los otros 2 y decidió que el Hijo iba a pagar por nosotros. Pero es una malinterpretación de la palabra de Dios, ya que no solamente la Biblia habla de haber enviado a Jesús. Miremos qué dice Juan capítulo, cierren la puerta por favor, hermana Liliana. Juan capítulo 1 y el verso 6, hablando de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios. Juan no existía con el Padre en la eternidad. No existía con el Padre. Es impropio mirar la Escritura desde ese punto de vista, porque cuando la Biblia habla de enviar, está hablando del propósito que Dios tiene. Amén. Por eso dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes cuál era el propósito de enviar al Hijo? Salvación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Miremos qué dice Primera de Timoteo 3:16. Una escritura muy conocida por los lectores de la palabra de Dios. Amén. 3:16 dice: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La Biblia no dice así: e indiscutible grande es el misterio de la piedad, el Hijo fue manifestado en carne. No, Dios fue manifestado en carne. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué dice la Escritura? Una vasija o algo. Présteme esa botellita, por favor. Amén. Miremos qué dice 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 19. Un lapicero que está por allá o ese marcador. Eso. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo quiero que usted mire hacia acá, por favor. El lapicero está con la botella, ¿cierto que sí? El lapicero está ¿qué? En la botella. Una cosa es si la Biblia dijera que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, pero la Biblia no dice que estaba con, sino que estaba en.
Dios estaba en Cristo. Con razón Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Amén. Alabado sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su revelación. Amén. ¿Cuántos levantan su mano al cielo? Le dicen: gracias, Señor, por revelarnos. Amén. San Juan capítulo 3, el verso 16, un versículo muy conocido por los lectores de la palabra de Dios. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora miremos San Juan, si quiere anote esos versículos. Ahora miremos San Juan capítulo 15 y el verso 13. Alguien que lo lea con una voz tronante. Amén. Evangelio de Juan capítulo 15, el verso 13. Amén. No se olvide lo que leímos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién tiene mayor, o sea, si fueran dos, quién tiene mayor amor? ¿El que envió a su Hijo o el que puso su vida? No, el que puso su vida. Porque yo no tendría amor. Yo no lo podría manifestar si yo estoy enviando a otro. Yo no podría decir que yo estoy amando. ¿Me estoy dando a entender? Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos o sus amigos. O sea, el mayor amor es el que pone la vida, es el que da. Amén. Entonces sería incorrecto decir que Dios nos amó, porque es que la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Pero cuando nosotros entendemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Cristo? Dios reconciliando al mundo en Cristo, en la cruz del Calvario. Amén. Ahí estaba Dios en el Hijo. Amén. Ese Lucas se nos subió. Ese Lucas corresponde a los renglones que siguen. Lucas capítulo 1, el verso 30. Hermanos, la unicidad en la escritura es muy extensa. Amén. Dicen que un pastor estaba feliz y levantaba sus manos al cielo y le decía: Señor, yo te conozco de principio a fin. Tú me revelaste tu nombre, tú me revelaste, Señor, tu divinidad, y yo te conozco de principio a fin. Y haciendo esa oración se quedó dormido, y de pronto en el sueño él ve un cuerpo acostado grandísimo, y escuchó una voz que le dijo: súbete al cuerpo. Y él se subió al cuerpo. Métete por el ombligo. Se metió por el ombligo, y cuando se metió por el ombligo salió a un océano. Y la voz le dijo: ¿sí ves el fin de este océano? Y dijo: no, Señor. Dijo: así es mi nombre. No tiene fin. Hermanos, es extensa, pero es muy clara. Amén. Aleluya. La unicidad de Dios en su palabra. San Lucas, capítulo 1, verso 30 en adelante. Yo quiero que lo leamos. Dice: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, necesitamos entender que Jesús dijo que ni una coma ni una tilde pasará sin que ella se cumpla. Entonces yo tengo que tener cuidado al leer la palabra de Dios. Amén. Cuando miramos la profecía bíblica en las Escrituras, concebirás, darás, llamarás, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Encontramos una expresión de tiempo gramatical indicándonos un tiempo futuro. ¿Sabes? Lo que está haciendo la profecía es que nos está indicando que no existía. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Todavía no existía el hijo. Dice, darás a luz un hijo. No existía, tiempo futuro. Y llamarás su nombre Jesús, porque todavía no se llamaba. ¿Me estoy dando a entender? Este será grande, es en su humanidad, será grande, todavía no lo era. Será llamado Hijo del Altísimo, no se llamaba. Y el Señor Dios le dará el trono, todavía no lo tenía como humano. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y escucha el verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todavía no se llamaba. Yo no sé de a dónde aparecen diciendo que había un hijo en la eternidad, si la Biblia dice que después de que fuera concebido del vientre de la Virgen María se llamaría Hijo del Altísimo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús tuvo una naturaleza humana, me estoy saltando. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Esto nos indica que hasta entonces no se llamaba, porque como hijo no existía, existía como padre. Amén. Y ahí volvemos a Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús tuvo una naturaleza humana completa, pero sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Una naturaleza divina, completa. Pero no podemos separar estas dos naturalezas en su vida terrenal. Él es evidentemente, es evidente que Jesús tuvo una voluntad, mente, espíritu, alma y cuerpo humano, pero es igualmente evidente que Él tuvo la plenitud de la deidad residente en su cuerpo. Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En algunas otras versiones dice de la divinidad. Amén. En Cristo habita. Hermano, vea, Cristo fue todo hombre, Él tenía que ser todo hombre. Él no era un superhombre, Él era un hombre como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Él sintió dolor, Él sintió sueño, Él se cansó como hombre, pero como Dios, Él reprendió la mar, resucitó los muertos, sanó los enfermos, perdonó pecados, como Dios, porque no podemos separar una naturaleza de la otra. No, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Aunque Jesús tuvo una naturaleza humana completa, Él no tuvo la naturaleza pecaminosa de la humanidad caída. ¿Cómo es eso? Yo quiero que usted mire acá, por favor. Cuando Dios crea a Adán, digamos que este es Adán, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios lo creó para que fuese Señor de todo lo que Él había creado. Pero, hermanos, Adán decide pecar y hacerse esclavo de Satanás. Cuando Satanás le dice a Jesús,
si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos, porque a mí me fueron dados. El diablo no estaba mintiendo. Adán le había entregado todo el poder a Satanás y Adán se hizo un esclavo. Adán se hizo esclavo, diga conmigo esclavo. Se hizo esclavo del diablo. Cuando nace Caín, Caín es hijo de un esclavo. ¿Caín es hijo de quién? De un esclavo. Abel nace y es hijo de quién? De un esclavo. Consecuentemente, todos los nacidos de Adán y Eva son esclavos. Por esa misma razón, entonces Dios, para no venir desde ahí, de esa naturaleza, entonces engendra el cuerpo en el vientre de la Virgen María. El error más grande cometido por el diablo lo cometió el día que tocó a Jesús, porque él podía tocar a Adán, él podía tocar a Caín, a Abel y a todos los que habían sido de esa descendencia, que traían, hermanos, sus genes manchados, o bueno, el diablo podía desgraciarle la vida a cualquier hombre, lo podía enfermar, lo podía arruinar, y legalmente podía hacerlo. Pero hermanos, Jesús no vino de Adán. La Biblia dice que Jesús era el segundo Adán. Amén. Jesús fue el segundo Adán. Él fue creado, engendrado en el vientre de la Virgen María. Por eso cuando el diablo fue, hermanos, para crucificarle, Jesús dijo: viene el maligno y él nada tiene en mí. O sea, él no lo podía tocar, pero él lo tocó y fue su ruina el día que lo tocó, porque ese no era un esclavo como los demás. Él había sido engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de la Virgen María. Él era sin pecado. El pecado no estaba en él. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Él vino para librarnos, hermanos, de la esclavitud. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 5. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Ya que Él no tuvo un padre humano. Si Él hubiese tenido un padre humano, hubiese heredado. Amén. Como dijo David: en pecado me concibió mi madre. Amén. Pero hermanos, Él no fue engendrado por ningún hombre. Fue engendrado, dice la Escritura, por el Espíritu de Dios. Cuando hablamos del Hijo, escriba hijo, de Dios, no estamos refiriéndonos, nos estamos refiriendo a la expresión física, escriba física, de Dios, ya que el Hijo es la imagen, escriba imagen de Dios invisible. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Amén. Pero miremos cómo es un espíritu según el mismo Juan o el mismo Jesús en el capítulo 24 de Lucas. Perdón, es en Lucas, no en Juan. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. ¿Están ubicados? El verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén.
Jesús es la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque un espíritu no se puede ver. Un espíritu no tiene imagen. Esto nos indica que Dios es espíritu, y si un espíritu no tiene carne ni hueso, no tiene imagen. Es la razón por la que el apóstol Juan indica que Él es la imagen de Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Cuando la Biblia habla o la Biblia indica que el Hijo está en el seno del Padre, está hablando de la cavidad superior del pecho, indicando que ellos dos son uno. Amén. Miremos qué dice Primera de Timoteo 3:16. El Hijo de Dios es la expresión exacta del Espíritu de Dios en carne. El hombre no podía ver a Dios, ni lo puede ver aún. Escriba invisible, ver al Dios invisible. Primera de Timoteo 3:16. Espérese que 6, no es 3 sino 6. 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice que a Dios nadie lo puede ver, ni lo ha visto jamás, porque Dios es espíritu, y un espíritu no se puede ver. Por lo tanto, Jesús es la imagen del Dios invisible. A ver, un pedacito ahí, porque yo creo que en esto del tema de la unicidad vamos a tener que recortar algunas cosas. Siendo Jesús la imagen de Dios, abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y el verso 26. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Algunas personas creen que allá en la eternidad Dios dijo: hagamos al hombre, y estaba hablando con el Hijo. Algo otros indican que estaba hablando con la sabiduría. Algo otros indican que estaba hablando con los ángeles. Pero eso es incorrecto, porque Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. No podía estar hablando con los ángeles, porque los ángeles no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, tendrían la imagen de Dios. ¿Me estoy dando a entender? No podía estar hablando con la sabiduría, porque la sabiduría es un entendimiento que se tiene y no tiene imagen. ¿Con quién estaba hablando entonces? No estaba hablando consigo mismo, porque Dios no es loco. Ahí es donde llega Yo quiero invitarle, no se le olvide que Jesús es el segundo Adán. ¿O no? Jesús es el segundo Adán. Entonces abra su Biblia en Romanos
capítulo 8. Romanos capítulo 8. Me dice cuando está ubicado. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuáles fue esos que predestinó? ¿Quiénes son esos? Nosotros. Somos nosotros. Dios está haciendo de nosotros, amén, a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿con quién estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con la iglesia. Estaba hablando con la iglesia y estaba diciendo a la iglesia: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Primera de Corintios 3:9 dice que somos colaboradores de Dios. Hay dos creaciones, mire acá, dos creaciones. Una es la de Adán y otra es la de Jesús. Amén. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Adán despreció esa imagen. Entonces el Señor estaba hablando con su iglesia y diciéndole: hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso la iglesia tiene la gran comisión de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, para que el hombre pueda hacer lo que dijo el Señor: nacer de nuevo. Amén, nacer de nuevo. Ya hemos nacido de Adán y trajimos esa imagen corrupta de Adán, pero al nacer de nuevo traemos la imagen de aquel que fue por nosotros a la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El Hijo de Dios es la expresión, ya leí esto, no, el Hijo de Dios es la expresión exacta del Espíritu de Dios en carne. El hombre no podía ver al Dios invisible, escriba invisible, entonces Dios hizo una semejanza exacta de sí mismo en carne, imprimió su misma naturaleza en carne para que el hombre pudiese verlo. Isaías 17 y el verso 7, en aquel día verá el hombre a su hacedor, creo que es que dice, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Miremos cómo es que dice: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Amén. No se le olvide, Dios es espíritu. Amén. Retrocediendo un poquito a Génesis 1:26, él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Él no tenía imagen en ese momento, porque es espíritu. La imagen de Dios es Jesús. La muerte del Señor Jesús es un buen ejemplo. Su espíritu divino no murió, sino su cuerpo humano. A veces nosotros decimos que Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es incorrecto. El que murió por nosotros en la cruz es Jesucristo. Amén. La parte humana del Señor. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 5:10? Anote esa cita ahí que no está. Romanos capítulo 5 y el verso 10. ¿Qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya pues, lo que murió fue la parte humana. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que murió fue la parte humana. No podemos decir que Dios murió, por lo tanto no podemos decir que Dios es el Hijo. Pero sí podemos decir que el Hijo de Dios murió, porque el Hijo se refiere a la humanidad. Lo más
contundente de la palabra de Dios, lo más contundente que la palabra de Dios nos muestra, es que el verbo, escriba verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Estoy en la academia de conducción, aquí aprendiendo a manejar. Y bueno, yo donde quiera que voy, yo evangelizo. Y ahí llegó un abogado y nos dieron un momento de descanso. Y comencé a hablarle de la palabra y entonces me dijo: vea, yo creo en Dios, pero yo no creo en la palabra, porque eso fue escrito por hombres. Hermanas queridas y hermanos, eso fue escrito por hombres. Entonces le dije yo: ¿usted cree que Dios habla? Y me dijo: yo creo que Dios habla. Pero ¿cómo Dios habla? ¿Y cómo me puede probar usted a mí que Dios habla? ¿Cómo me puede probar usted a mí que Dios habla? Y me dijo: no, es que una cosa es la palabra y otra cosa es Dios. Y entonces yo le pregunto a él por su nombre y él me da su nombre y le digo yo: don Julano, ¿yo puedo separar a usted de la palabra? Digo: no, eso no se puede. Yo le pongo un ejemplo. Está pasando el presidente con su comitiva de jueces, de soldados, y él va por la calle y yo estoy en un balcón y yo comienzo a gritarle palabras soeces al presidente. El presidente voltea y le dice a su general: general, captúreme esa palabra, ¿usted cree que es correcto? Y me dijo: no, tiene que capturarlo a usted. Y yo: bueno, porque no puede separar la palabra de la persona. De la misma manera usted no puede separar la palabra de Dios. Y en el principio Dios habló y solo se escuchó la palabra. Dios dijo que sea y fue lo que Dios dijo que sea. Pero dice la Biblia que esa palabra se hizo carne. Amén, y habitó entre nosotros, amén, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, amén. No se puede decir que el verbo era uno y el Padre era otro, porque entonces te deja el Padre a mudo, y Dios habla, y habla muy rico, amén. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Me estoy acordando de una cita en Primera de Juan, si usted quiere. Amén. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Juan quiere testificar, o él da testimonio de lo que él vio, oyó y pudo palpar. Y entre lo que él vio a Jesús, y él tuvo que decir: ese es el verbo de Dios. Esa es la palabra encarnada. Lo tocó y dijo: este es Dios hecho carne. Dios se hizo hombre, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es claro que la encarnación
de Dios, perdón, que Dios, ese de, póngale que Dios tuvo como fin. Espérese, es claro que la redención de Dios tuvo como, no está bien, que de Dios tuvo como fin la redención del hombre, la cual debía hacerse mediante el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Miremos qué dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, fue establecido por Dios mismo que para que los pecados fuesen perdonados, tendría que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En alguna ocasión, saliéndome un poco del tema, pero para explicar esto y que quede más claro en nosotros, una señora hablando acerca de la sangre, que nosotros no consumimos sangre, no comemos sangre, porque la Escritura lo dice, amén, o no todos lo saben, o aquí hay alguno que come sangre. Bueno, después le enseñamos, entonces si usted está comiendo sangre todavía, después le enseñamos. Pero la Biblia dice que no podemos comer sangre. Eso dice la Escritura. Entonces ella me decía, pero ¿por qué? Es que tiene que haber una razón. ¿Por qué no podemos comer la sangre? Yo, porque Dios la escogió para... Pero yo no le veo nada de raro, y entonces tuve que ponerle un ejemplo para que me entendiera cómo es. Y es más o menos así. Yo vendo agua en botella de la grande, supongamos que es agua, y de la pequeña. Yo le trabajo al hermano Leonardo, y del agua que más se vende es la pequeña. Tengo mucha agua pequeña para vender, pero el hermano Leonardo llega al establecimiento y me dice, hermano Julián, no me vende más agua pequeña. Yo puedo decir, está loco. Yo puedo decir, pero este no sabe de negocios. Yo puedo decir muchas cosas, pero él es el dueño del negocio. ¿Me estoy dando a entender? Dios escogió la sangre, así a usted no le parezca. Así usted diga y puede decir lo que quiera, pero él es el dueño de todo. Y él dijo, esta no, porque la escogí para la remisión de los pecados del hombre. Amén. Por esa razón Cristo vino a la cruz del Calvario y derramó su sangre, amén, por nosotros. Y Dios lo escogió desde el principio. Dios decidió que los pecados del hombre iban a ser remitidos a través de la sangre, y que no había otra manera, cosa que en su naturaleza divina, escriba divina, Dios no podía cumplir. O sea, Dios como esencia divina o espíritu no puede derramar sangre, porque un espíritu, Jesús dijo, no tiene carne ni tiene huesos, por ende no tiene sangre. Pues él en su espíritu no tiene, escriba, sangre. Por esta razón se proveyó de un cuerpo. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Dios se preparó un cuerpo, hermanos, un cuerpo a través del cual pudiese Él venir a este mundo y extender sus brazos en la cruz del Calvario y derramar sangre para la remisión de nuestros pecados, porque somos salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Pero Él no mandó a otro, no, Dios se hizo hombre. Y eso es lo que Juan dice, y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, aleluya. Poder entender, hermanos, el amor de Dios
es algo maravilloso, porque Dios no envió a otro, a él no le temblaron las canillas para salvarnos a nosotros. No, él no se reunió en una mesa y dijo: a mí me da miedo, vaya usted. No, Dios mismo vino a salvarnos a nosotros. Él se manifestó en carne, y eso es lo bello de este evangelio, es lo bello, amén, aleluya, de lo que él ha hecho por nosotros, hermano. El apóstol Pablo dice: y pensando en esto, el amor de Cristo me constriñe. Amén. ¿En qué estaba pensando él? En que Dios estaba en Cristo. Y dijo: y cuando yo pienso en eso, mi corazón se quiebra, porque yo digo: no envió una segunda persona ni una tercera. El Dios Todopoderoso, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es el grande, el que es la vida, el que es la luz, el gozo, la paz, el creador de todo, se hizo hombre por mí. Amén, para salvarme, para sacarme del pecado, para levantarme de la perdición, para libertar mi alma y darme salvación y vida eterna. Amén. Pónganse en pie, mis amados. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, usted es bueno, Señor. Su amor y su misericordia son grandes para con nosotros. Gracias, Dios mío, por pensar en nosotros, Señor, por inclinar tu misericordia, Señor, hacia nuestra vida. Gracias, Padre amado, por tus bondades para con nosotros. Te pedimos, Dios del cielo, que nos ayudes y que obres, Dios mío, en nuestro corazón para nosotros valorar este gran amor que tú tienes por nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.